Hola, soy Bobby y soy médico pasante en el servicio social. Y hoy vamos a ver de una forma muy sencilla cómo es el curso de la enfermedad. Y también, ¿eres diabético o tienes algún familiar diabético? Pues vamos a ver 5 puntos que tienes que conocer. Así que, revisemos la evidencia. Hoy en día abundan los fake news, abunda la desinformación y para que no caigamos en estas vamos a entender de una forma muy sencilla cómo es el curso de la enfermedad y el porqué de las decisiones que se están tomando actualmente. Así que vamos a verlo. Vamos a marcar una línea en el tiempo, la cual vamos a dividir en 4 etapas. La primera va a ser la etapa de infección, la segunda la etapa de incubación, la tercera la etapa sintomática y al final la etapa de resolución. La etapa de infección, como su nombre lo dice, va a partir de una persona que no tiene la infección y debido a una exposición al virus va a terminar infectada. Después tenemos la etapa de incubación, que en la etapa de incubación es el desarrollo de la enfermedad en un organismo desde el momento de que se contagia hasta que aparecen los primeros síntomas. Aquí vamos a encontrar muchos artículos que nos van a hablar acerca de cuánto es el tiempo que tarda el virus en incubar. Sin embargo, nosotros consideramos que va de 5 días hasta 14 días. Después, para entrar a la etapa sintomática hay que considerar algo muy importante, que es los factores de riesgo. Recordamos que los factores de riesgo son pacientes mayores de 60 años, en algunos casos van a escuchar que le dicen 65, también pacientes que padezcan hipertensión y diabetes. Ahora vamos a analizar un artículo publicado por la American Medical Association, en el cual analizaron a 72.314 casos. De estos casos obtuvimos la siguiente información. El 5% de los pacientes van a cursar por una sintomatología crítica, la cual quiere decir que cursaron por insuficiencia respiratoria, choque séptico o falla orgánica múltiple. De estos pacientes, el 49% falleció. También se observó que el 14% de los pacientes van a cursar por una sintomatología severa, la cual consiste en presentar dificultad respiratoria, hipoxemia, que es decir una saturación menor o igual a 93% y datos de neumonía. De estos pacientes falleció el 0%. Y al final tenemos al 81% de pacientes restantes, los cuales cursarán con una sintomatología leve. Si quieres conocer la sintomatología, te invito a que veas mi otro video acerca de signos y síntomas y qué hacer en caso de presentar COVID-19. De estos pacientes falleció un 0%. Y si tú también te preguntas, ¿cómo me puedo dar cuenta si yo ya soy un paciente que pasó de tener sintomatología leve a tener sintomatología severa? Pues pon atención porque 2 datos muy importantes son dificultad respiratoria y presentar fiebre persistente. En caso de presentarlos, debes de comunicarte al servicio de inteligencia epidemiológica y sanitaria que te corresponda y debes de acudir a urgencias. Y al final viene la etapa de resolución, la cual puedes cursar en el hospital o en casa. Debe de quedarnos muy claro que todos los pacientes con síntomas leves deben de quedarse en su casa y en caso de presentar los síntomas que ya te mencioné, deben acudir a urgencias. Entonces, todos los pacientes que tengan síntomas severos y síntomas críticos deben de acudir al hospital. Sin embargo, aquí viene algo muy importante. La capacidad del sistema de salud. Te invito a ver mi video acerca de la importancia de la cuarentena para que puedas entender lo relevante que es aplanar la curva para no saturar los sistemas de salud. Así como te explico puntos muy importantes como la salud de los médicos y cómo interfiere en la capacidad del sistema de salud. Y bueno, al final de estas etapas lo que queremos todos es crear inmunidad. Ahora vamos a analizar cómo influyen las medidas que se han estado tomando en las etapas de la enfermedad. Primero, la cuarentena va a disminuir el número de pacientes expuestos al virus y de igual forma se va a disminuir la cantidad de pacientes que estén esparciendo el virus. También el hecho de la cuarentena va a ayudar a que pacientes que presentan factores de riesgo no estén expuestos al virus y con esto podamos disminuir la cantidad de pacientes que tienen sintomatología severa y mucho más importante, disminuir la cantidad de pacientes que pueden llegar a presentar una sintomatología crítica. Y con esto, la cantidad de pacientes que presenten la sintomatología severa y crítica puedan llegar sin ningún problema a ser atendidos en el sistema de salud, ya que va a tener la capacidad suficiente de atención. Y ya para terminar con esta parte del video, no olvides en suscribirte, ya que en próximos videos estaremos abordando la importancia de la inmunidad y qué podemos hacer todos en casa para que en caso de que presentemos infección por el virus SARS-CoV-2 estemos en el área de pacientes con sintomatología leve o asintomáticos. Ahora vamos a la segunda parte del video. Aquí te van 5 puntos que debes de conocer si eres diabético o tienes un familiar diabético.
Primero vamos a analizar este artículo de The Lancet, en el cual analizaron factores de riesgo, como fue el curso de la enfermedad y la mortalidad de pacientes que cursaron con COVID-19. Se analizaron 191 casos de 2 hospitales de China. Analizando estos datos, podemos ver que 91 pacientes cursaban con alguna comorbilidad, siendo la diabetes la que estaba en segundo lugar. ¿Con cuántos pacientes? Pues 36 pacientes cursaban con diabetes, de los cuales fallecieron 17. Y ojo, no te estoy diciendo esto para que te espantes, primero hay que analizar todas las variables. Primero, era una muestra representativa de solamente 2 hospitales de China. También, el rango de edad de los pacientes era de 62 a 79 años. Algo también muy importante es que el 79% de los pacientes que tenían alguna comorbilidad ya se encontraban en un estado crítico. Y un punto muy importante es que no conocemos el control de estos pacientes, no sabemos cuántos años de diagnóstico tenían, no sabemos si también tenían alguna otra comorbilidad como hipertensión o como enfermedad renal crónica o como enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esa información no la tenemos. Entonces, ¿para qué sirve este artículo? Bueno, pues nos sirve para tener en cuenta los factores de riesgo. Y ahora sí, vamos a ver esos 5 puntos que debes de conocer si tú eres diabético o tienes algún familiar diabético. Punto número 1. Los pacientes diabéticos se consideran población de riesgo, al igual que los pacientes que tienen más de 60 años y pacientes hipertensos. Punto número 2. Los pacientes diabéticos tienen un mayor riesgo a complicarse. Retomando el artículo que les empecé a hablar hace rato, de los 72.314 pacientes, los casos con diabetes tuvieron una letalidad de 7.4%, es decir, de cada 100 pacientes que tenían diabetes fallecían 7 pacientes. Punto número 3. Lo más importante de los pacientes diabéticos es que tengan un adecuado control, ya que niveles elevados de glucosa en sangre han demostrado, in vitro, se ha demostrado que se aumenta la infectividad y la replicación de los virus. También supresión de la respuesta inmune contra virus, ya que se considera un estado de inmunosupresión. Afección de la función pulmonar, lo cual permite a los virus que den una disfunción respiratoria. En modelos animales se ha demostrado que niveles elevados de glucosa va a llevar a cambios estructurales, los cuales van a llevar a un aumento en la permeabilidad y también a colapso alveolar. Punto número 4. No podemos permitir que esta pandemia lleve a un descontrol de los niveles de glucosa de los pacientes diabéticos, ya que hay médicos que están observando que los pacientes no están llevando un régimen adecuado de dieta ni de ejercicio, no están acudiendo a sus consultas y también está habiendo fallas en el tratamiento. Punto número 5. Buenas noticias, ¿por qué? Porque hay datos experimentales que han demostrado que tener niveles adecuados de glucosa en sangre va a tener efectos benéficos en la evolución clínica de los pacientes que llegan a sufrir enfermedad por COVID-19 y son diabéticos. Entonces, ya lo sabes, recuerda que si tú eres diabético o tienes algún familiar diabético, es muy importante tener unos niveles adecuados de glucosa en sangre. En caso que no puedas tener tu control, comunícate con tu médico. Recuerda que la dieta, el ejercicio y un adecuado régimen de medicamentos es sumamente importante para tener el control. ¿Quieres que hablemos de alguna otra enfermedad? Déjalo en los comentarios. Y recuerda, pronto estaremos hablando de cuáles son las claves para aumentar la inmunidad y poder defendernos del virus SARS-CoV-2. No olvides lavarte las manos, no olvides mantener la distancia entre personas y tampoco olvides, es muy importante quedarnos en casa. No hay que dejar que el sistema de salud colapse. Y bueno, suscríbete, dale me gusta, no olvides ver algunos de los videos de los que hemos abordado muchos temas acerca del COVID-19 y nos vemos a la próxima.